concientizar por qué estaba pasando, ¿no? Entonces creo que es muy, muy, muy importante el que veamos todo nuestro contexto más que lo que sucedió, ¿vale? Entonces, perdonar significa pues soltar esas emociones. Hay que soltar esas emociones, ¿sale? Hay que aceptar lo que ocurre, aunque pues a lo mejor al principio no lo comprendas, poco a poco vas a ir comprendiendo el porqué de las cosas. Obviamente, pues lo que queremos es que en este cierre de ciclo pues, sea de una manera pues más consciente, ¿sale? Aceptar también la situación y que estás listo para responsabilizarte por tu participación en dicho suceso o en dicha experiencia. O sea, soy responsable de esta falta que tuve, por ejemplo, con mi pareja, sí, es que de aquel lado, ¿no? Y a lo mejor no hizo, no esto, no el otro, sí, pero el cierre de ciclo es para ti, no para la otra persona. Entonces, cuando yo me responsabilizo de mis actos y viene esa participación en ese evento que sucedió, pues es cuando entonces empiezo a aceptar la situación, ¿sale? Entonces, esa es una de las principales cosas, que es aceptar y responsabilizarme pues por la participación en aquel suceso, ¿ok? Vamos hablando del recuerdo, mamita de Sandy, hablando del recuerdo, pues hay que recordar lo sucedido, pero como una experiencia que nos sirvió para aprender. Siempre, todo el tiempo estamos aprendiendo. Lo que pasa es que ya no lo hacemos de una manera consciente. Ya estamos actuando por actuar. Entonces, todo momento estamos aprendiendo, ¿sale? Entonces, cuando lo manejamos así, el recordar como una experiencia que nos sirvió para aprender, creo que empezamos a cambiar conceptos y quitar creencias también, y entonces eso pues nos ayuda muchísimo más a integrarlo y poder interiorizar. ¿Sale? Entonces, lo que tenemos que ver también cuando es un cierre de ciclo es ¿qué fue lo que perdimos? ¿Qué fue lo que perdimos? ¿O cuál es ese miedo? Por ejemplo, un miedo que nos impide cerrar un ciclo. Voy a tomar otra vez el ejemplo de la ruptura de pareja. Es ¿qué perdí con esa ruptura de pareja? Así es como voy a aprender, o la primera parte de aprender qué pasó en ese suceso. Ok, ¿qué perdí? Puede ser pues como valorarte, ¿no? El valorarte, o también a lo mejor el autoestima, puede ser que eso es lo que se haya perdido, ¿no? Eso es como esta parte de lo que me impide cerrar un ciclo. Si tienen por ahí algunas cosas abiertas todavía y que dicen, híjole, creo que estoy recordando este suceso, creo que vamos a primero analizar qué les ha impedido el cerrar el ciclo. ¿Es miedo? ¿Es resistencia? ¿Hay una dependencia afectiva? En realidad no puedo soltarme de esta persona. Cuando hay una dependencia afectiva es porque algo me dio esta persona que yo no tengo. Entonces, hay que fortalecerme yo en eso que entonces veo que es lo que esta persona me estaba dando y que yo no tengo. Entonces, para soltar esa dependencia afectiva, tenemos que hacer eso, fortalecernos nosotros, ¿sale? O a lo mejor, pues, esta falta de perdón. Pues muy bien, cuando nos resistimos a cerrar un ciclo, no sé cómo se han sentido, pero me genera que siempre están ustedes vibrando y viviendo del pasado. Por ahí seguramente les ha ocurrido con algunas otras personas en donde platican con ellos y todo y vuelven a recordar cosas. Pero es que te acuerdas cuando tú me hiciste, cuando estábamos chiquitos, se da muchísimo más en hermanos, ¿no? Cuando estábamos chiquitos y tú me hiciste y tú generaste y tú esto, entonces creo que ahí tampoco hay un cierre de ciclos, ¿no? Entonces, estamos vibrando mucho en el pasado y pues también te estás diciendo el que no puedes crear una nueva realidad. No puedes crear una nueva realidad ni tampoco mejorar la experiencia que viviste. Ok, sí, hubo esa situación en el pasado, pero hoy estoy contigo y podemos
a lo mejor pasar o superar o aprender de aquello que vivimos y ahora disfrutarlo. Ahí es donde está como esa diferencia, ¿sale? Cuando en el videíto, por ahí, venía como este apego, ¿no? Este apego a lo mejor a objetos, a cosas que nos recuerdan y todos, pero cuando continuamos apegados, pues no nos liberamos. No nos liberamos y entonces, no nos permite generar nuevas realidades. Pero ¿por qué no encuentro ese trabajo que yo quería? Porque ya me quiero cambiar de esto. Cierre el ciclo con ese trabajo y entonces se abrirá la puerta pues para estas nuevas experiencias o nuevas realidades, ¿sale? ¿Cuántas veces no nos hemos, por aquí tengo algunas preguntas de reflexión, se han sentido que están buscando algo y que de plano no es para ustedes? ¿Lo han sentido así? Estás insistiendo en lograr algo que no te permite terminar con ese dolor, ¿no? Estás en la espera de que suceda algo o se manifieste algo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no llegan esas nuevas puertas? Pues porque tiene que ver también cómo estamos vibrando, cómo nos estamos manejando y seguramente estamos en el pasado y no hemos cerrado algún ciclo, ¿sale? Algún ciclo. Hay que empezar a ver por dónde estamos, ¿vale? Voy porque es necesario cerrar ciclos, ¿no? Es muy necesarios porque los ciclos son puentes entre el pasado y el presente y también nos marca el futuro, ¿sale? Entonces, nos ofrece esta estructura de aprendizaje y nos ayuda a evitar situaciones diferentes. Si nosotros cerramos un ciclo y aprendemos de cada experiencia que tenemos, entonces, pues cuando vuelva a ocurrir o estos patrones que son repetitivos, pues voy a poder cortar con ese patrón. Voy a decir hasta aquí, esto ya no vuelve a repetirse. Un ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos alguna situación del trabajo, ¿no? En donde pues se suscita a lo mejor un inconveniente con el jefe y luego vuelve a pasar otro inconveniente con el jefe y luego ya parece que es como personal y no nos detenemos a ver la experiencia. Ok, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Es momento de cerrar este ciclo o es momento de a lo mejor fortalecerme o en dónde estoy y qué es lo que necesito, ¿no? Entonces, ahí es como nadie está en contra de ustedes, algo está sucediendo y entonces tenemos que concientizar y visualizarnos en qué está pasando, ¿sale? Entonces, esto es la importancia de cerrar ciclos porque son este puente entre el pasado, el presente y también el futuro, porque nos evita pues el repetir, ¿no? Otra vez algunas situaciones. Mientras estamos pensando en el borrón y cuenta nueva, porque muchos dicen, pues ya, ¿no? Borrón y cuenta nueva, ya, aquí no importa, ¿no? Borrón y cuenta nueva, pues no, eso no es cerrar un ciclo, porque pues a veces quedan cicatrices, ¿no? De esas experiencias. Y también hay aprendizajes, ¿no? Que una despedida o ahí el dejarlo en el pasado es hacerlo una integración, pues, de nuestra vida, ¿no? Es parte de nuestra vida. No el olvidar, ya lo voy a olvidar y ya con eso cerré mi ciclo, no. Tenemos que hacer una integración, ¿vale? Una integración. Por ahí tenemos alguna... Hay una manita levantada. A una ver. Manita levantada de la mamá de Luis. Mamita de Luis. Sí, gracias. Buenos días. Buenos días. En el caso de las muertes, por ejemplo, ¿cuál es el ciclo que se cierra ahí? ¿Como el dolor de la pérdida o qué es lo que llegas a aceptar como la ausencia? O sea, no entiendo bien porque ayer precisamente Marco me preguntaba. Claro. En algún momento me voy a olvidar de mi papá, él decía, ¿no? O sea, ya no lo voy a recordar y ya entonces esto va a pasar. Entonces, la verdad es que le contesté cualquier cosa, pero
Me preguntaba con respecto a mi mamá, yo le decía, bueno, yo sí me acuerdo de mi mamá, le dije, yo voy a envejecer, pero lo chistoso es que tú te vas a acordar de tu papá de esta edad siempre, o sea, como lo dejaste de... Pero ¿cómo se cierra un ciclo allí? O sea, ¿qué es lo que buscamos cerrar de ciclo en una muerte? No entiendo ahí bien. Ok, Gracias. por ejemplo, muchas gracias, mamita de Luis. Por ejemplo, ahí lo que el pequeño está es que está integrando más bien cada una de sus etapas, porque entonces ahorita está en el, no, no sé, no creo, ¿no? ¿Cómo va a ser? O sea, y entonces a lo mejor está indagando el cómo va a ser o cómo puede ser ese proceso. Si nosotros le decimos que va a olvidar a su papá, pues obviamente él va a decir, no, entonces yo me quedo aquí, ¿no? Al principio del tema les decía cuál es la diferencia entre ya tener un duelo, pues ya terminado, es que ya pasamos y atravesamos por todas las etapas, ¿no? ¿Cuánto dura un duelo? Más o menos nos han dicho que aproximadamente un año. La verdad es que depende mucho de la persona, depende mucho de las estrategias que tenga, depende mucho de la dependencia emocional que tenga con esa persona. Depende también, por ejemplo, pues de si quieren o no quieren cerrar ese ciclo o si quieren o no quieren, pues estar pasando por cada una de las etapas, ¿no? Entonces, cuando ya se pasó por cada una de las etapas, quiere decir que cuando ya no está ese dolor profundo, ¿no? Ese dolor profundo donde digo, ¡ay! Todavía me duele hablar de él, ¿no? Todavía se me quiebra la voz, todavía no puedo interiorizar lo que pasó. ¿Por qué? Sobre todo en los niños, cuando hay una pérdida y tan significativa que son los papás, tardan un poquito más de interiorizar, pero el suceso, porque ellos, pues su recuerdo está como papá, llegaba, se sentaba y todo eso, pero a lo mejor el suceso y todo lo que se vivió dentro de esa pérdida, eso es lo que ellos tienen que trabajar, ¿no? A lo mejor puede haber añoranza, sí, siempre va a haber añoranza por las personas significativas que se van, sin embargo, puedo con esta añoranza y entonces aprendí qué me daba esta persona y me fortalecí. Creo que eso es elemental, mamita de Luis, eso es elemental cuando el niño o la persona dice, ok, perdí a mi papá, perdí esto de él, o sea, puede ser seguridad, puede ser autoestima, puede ser confianza, pero yo ya trabajé en eso que perdí sin tener que sustituirlo. Ojo con la sustitución, ¿sale? Sin tener que sustituirlo. Yo no voy a sustituir lo que mi papá me daba, sino yo me voy a fortalecer a mi persona, ¿no? De eso que él me daba. Entonces creo que cuando estamos en ese punto hay que darles el tiempo, pero sí hay que ir trabajando con ellos. Y cuando lleguemos a este punto, creo que es el momento entonces ya de cerrar el ciclo. Cuando yo ya aprendí de esa experiencia, cuando yo ya puedo decir, ok, sí, pues perdí a mi papá, pero perdí de él esto y entonces ya me fortalecí, estoy listo para cerrar ese ciclo. No sé si le haya aclarado un poco la pregunta. Muchas gracias, sí, sí, gracias. Excelente, Yo excelente. quisiera aquí tantitito hacer una intervención, Miss, ahora sí como especialista tanatóloga. Claro. Aquí es importante, primero, la etapa de los niños, ¿no? Y enseñarnos como adultos, no como niños, como adultos, que el dolor trae crecimiento, trae desarrollo. Definitivamente, como bien decía Sujei, no puedes suplir, ¿no? Pero sí puedes hacer un tributo en todo momento de manera mental, de manera energética, porque lo vas a tener presente y vive en ti. Eso es muy importante en los niños. Él vive en ti, porque, y es una realidad, los niños son mitad mamá, mitad papá, ¿no? Y entonces vive en ti. ¿De qué manera siempre lo honras? ¿De qué manera siempre lo recuerdas? No es como, si tengo que cerrar el dolor. ¿Saben cómo es esto del duelo? Es como cuando tenemos un río y el agua está helada, ¿sí? Y primero no aceptamos
pues meternos al río porque está helado. Y sí o sí tenemos que pasar al otro lado. ¿Sí me explico? Y tenemos que pasar por ese dolor tan fuerte que sentimos que así nos traspasa el frío como espada. Ese dolor nos hace sí o sí caminar al otro lado. ¿Me explico? Que vamos acompañados de mamá, que vamos acompañados de hermanos, sí, pero lo tengo que hacer yo solo y tengo mi proceso y tengo mi velocidad para poderme trasladar hacia el otro lado. Una vez que yo llego al otro lado, sí voy a recordar ese dolor, pero ya no me va a doler igual. Pero sí puedo voltear a ver el río y saberme que ya estoy del otro lado del río. ¿Sí? Me trae desarrollo, me trae crecimiento, me trae evolución. Y ojo, clave lo que dijo Sujei, no se sustituye. Nunca hay algo que lo pueda, pues, reemplazar. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, mi Romy, por su aportación. Pues así está, ¿no? Entonces, por eso les decía que este taller, pues, sí va como esta parte de cierre de ciclos de las pérdidas, pero ya tiene que haber atravesado por pues, por este ciclo de pérdida, ¿sale? Entonces, pues, muy bien. Ahora sí, vamos a entrar ya al número bueno. ¿Cómo es que todo está bueno, pero creo que ya empiezo a entrar a esto sabrosito de cómo cerrar ciclos emocionales, ¿no? ¿Cómo es que puedo empezar a cerrar ciclos emocionales? Por ahí, mamita y Diego, hay que anotarlos, ¿vale? Para ir viendo cómo es que va este proceso, ¿sale? A veces nos sentimos con esta necesidad de seguir adelante, pero ¿será que nosotros mismos somos quienes bloqueamos nuestro propio progreso? Pues sí, así es, sale una larga duración, un suceso traumático de la niñez, esta necesidad de superar hasta un sentimiento de culpa, ¿no? Ese sentimiento de culpa sí puede estar dentro del proceso de un duelo, ¿sale? Entonces, sí es este sentimiento de culpa lo que podemos superar, ¿sale? Y entonces, ¿cómo hacemos este cierre de ciclos? Pues lo primero es reflexionar sobre la situación, ¿sale? Debemos identificar la situación que nos está afectando. Las personas, las experiencias, hacernos la pregunta de ¿por qué te aferras tanto a él? O a eso, o a la persona. ¿Por qué? ¿Por qué nos aferramos tanto? Por ejemplo, un ejemplo de un niño que fue víctima de intimidación. Les voy a poner ese ejemplo. Él se está aferrando a lo mejor tanto porque aún afecta su autoestima y su seguridad. ¿Vale? Entonces, les voy a hacer así como mucho hincapié. Si nosotros vamos identificando qué es lo que en cada proceso, en cada suceso, en cada experiencia está afectando en nosotros y entonces lo fortalecemos esa autoestima y esa seguridad, entonces puedo pasar y puedo cerrar ese ciclo de que fui víctima de intimidación, ¿sale? Entonces, determinar también, vamos a determinar lo que significa para ti esa experiencia. Tengo algunas preguntas de reflexión para este punto. Es pensar a lo mejor cómo quisieras sentirte. Ya pasaste por eso, pero vamos a pensar cómo quisieras sentirte después de eso. O qué desearías para ti mismo. ¿Qué desearías? Un ejemplo, por ejemplo, en esto sería, ok, deseo, ¿no? Deseo que al momento de cerrar este ciclo o significa para mí recuperar mi autoestima ante una ruptura, ante la ruptura de mi pareja, ¿no? Entonces, esto es, ¿qué deseas para ti mismo? Deseo recuperar mi autoestima. Primero, identificamos la experiencia, cuáles son las personas a superar o personas o experiencias o sucesos o situaciones, cada una es diferente, y de ahí ya entonces, ¿qué significa, no? ¿Qué deseas determinar para ti de esta experiencia? ¿Cómo se hace este punto? Este punto se divide en 3 partes,
¿sale? Este punto se divide en 3 partes. El primero es centrarte en ti mismo, que es lo que deseo para ti. El segundo es dejar esos pensamientos que te están haciendo daño. Si tú todo el tiempo te estás, pero pues es que no fui una buena mujer, pero pues es que no le di lo que tenía que darle, pero pues es que, pues se fue a buscar algo más, ¿no? Tenemos tantos pensamientos, creo que me estoy viendo leve a lo que nos estamos diciendo luego nosotros, ¿no? Somos, a veces, si no nos escuchamos, podemos llegar a ser nuestro peor demonio, ¿ok? Entonces hay que dejar ir esos pensamientos que nos están lastimando y que nos están haciendo daño. Y el último es dejar de revivir una y otra vez en nuestra mente lo que pasó. Porque estamos duro y dale, lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó. Hay que dejar de revivir eso una y otra vez, ¿sale? Porque eso solamente nos está lastimando. Entonces, eso es como lo primero y entonces después de ahí, ok, lo revivo una última vez, pero hacerlo consciente. Esta es la última vez que mi mente está pensando en esta situación, porque yo deseo para mí superar esto y entonces lo voy haciendo consciente y también yo misma le voy hablando a este pensamiento y de decir, basta, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí llegaste y entonces, pues, es empezar a trabajar con esta reflexión sobre la situación para ir aceptándola. ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Muy bien. El segundo punto es, hay que expresar tus emociones. Tenemos que expresar nuestras emociones. Ok, ya identifiqué, ya entonces puedo saber lo que significó y lo que deseo para mí, ¿no? Ya estamos en el primero, ya lo pasamos, ya supe qué significó y qué deseo para mí. Ahora entonces tengo que expresar mis emociones. Tenemos que platicar la experiencia. Puede ser que sea con la persona involucrada, pero muchas veces no puedo hacerlo con la persona involucrada porque esa persona a lo mejor ya no está aquí, porque a lo mejor esa persona nada más hablo con ella, inmediatamente hay un pleito o es imposible hablar con esa persona, pues entonces podemos hacerlo de diferentes formas. Hay técnicas que obviamente pues terapéuticas en donde se les da a ustedes, que es escribir una carta. Ahí podemos escribir una carta a quien le guste escribir y no nada más es escribirla, pues ya la escribimos y todo y también tengo que leerla. El otro punto sería como hablarlo al espejo, como si estuviera la persona ahí. Puede ser hacia el espejo, pero si no me quiero ver, pues puede ser como ahora sí que llamarla con este pensamiento y de decir, pues estoy aquí frente a ti, ¿no? Y quiero decirte esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, creo que cuando leemos la carta, porque a lo mejor necesitamos de este apoyo porque no puedo, ¿no? Y entonces empiezo a lo mejor a sacar y a expresar esa emoción. Puedo hacerlo desde un audio, después escuchar el audio, a lo mejor alguna llamada, sí, entonces no puedo ver a la persona cara a cara, pues le puedo llamar por teléfono, depende de la situación también, ¿no? Eso es algo que ustedes tienen que valorar, depende de la situación. Si ustedes creen que no vale la pena porque la otra persona no los va a entender, es más que suficiente que ustedes puedan cerrar expresando sus emociones a través de una carta o a través del hablarlo, hacerlo presente, y entonces pues expresar lo que sentí, ¿no? Muchas veces pues también sirven estas partes terapéuticas, para eso pues asisten muchas personas para expresar sus emociones ante las experiencias que han tenido, ¿no? Y entonces a partir de aquí hay una sanación, se sienten mejor. Porque pues se hace esta técnica de tener a la persona presente, ¿vale? Eso es como el segundo punto para cerrar este ciclo. Vamos, aquí cuando escriban una carta o cuando estén hablando con la persona, ojo, no omitas tus errores, por favor. Tienes que hacer esta parte responsable de la que hablábamos al principio, responsabilizarte de tus actos,
no es solo el mantenerlos fuera de tu vida, o los recuerdos no ayudan, más bien hay que aprender de ellos, ¿sale? Con estos errores que cometiste. Entonces, dentro de la carta o dentro de esta expresión, sí tenemos que decir qué fue lo que también nosotros lo vemos como un error, ¿no? En qué nos equivocamos. Entonces, cuando estemos haciendo este ejercicio de expresar esa emoción, tenemos que pues manejar también cuáles fueron los errores, porque desde ahí empieza el trabajo de la culpa, ¿sale? Vamos a pensar también en qué dirección queremos ir desde una manera más positiva, más constructiva posible, ¿sale? Hay que ser realistas ante la solución y que sean razonables. Tampoco a lo mejor van a querer el perdón de la persona que ya no está aquí con nosotros. Entonces hay que ser algo realistas cuando hacemos este ejercicio de expresar nuestras emociones, ¿sale? Alguna solución razonable para ustedes, porque también ese es uno de los impedimentos que dicen, no, pues de aquí a que pueda hablar con esta persona, pues hazlo tú. Hazlo tú. Entonces, hay que buscar esta solución razonable. Muy bien, ¿alguna pregunta con de expresar las emociones? Ahí les dejé ya un ejercicio, es muy, muy bueno para ustedes. Intenten hacerlo en este segundo punto. Muy bien, pues vamos con el tercero y ahora sí, vámonos a la acción, ¿vale? Vámonos a la acción. Observa quién fuiste y qué descubriste que no conocías de ti, ¿sale? Vamos a la introspección. Ya estuvimos como en el punto 1 y 2, ya tengo esta introspección, ya digo, ok, ya conocí la situación, sé qué es lo que deseo, sé qué es lo que debo de aceptar y ahora me voy a la acción. O sea, le vamos a dar solidez y estructura a la experiencia. ¿Quién fuiste? ¿Qué descubriste de ti? ¿Qué te hizo crecer con esta experiencia para crear una nueva y diferente y a lo mejor una con mayor nivel de conciencia? ¿Sale? Entonces, esto es súper, súper, súper importante. Lo vamos a manejar a la acción. ¿Qué es lo que no debo de repetir? ¿Qué es lo que debo de fortalecer? ¿No? ¿Qué tengo que reinventar en mi interior? Tengo que aumentar mi autoestima, ser más honesto conmigo mismo, aprender técnicas de comunicación, porque a lo mejor también eso es muy importante, el comunicarnos, ¿no? Apoyar más en tomar decisiones, en tomar acuerdos. Vaya, tienes que hacer una acción. Si nada más te quedas en la parte de interiorizar, en la parte de reflexionar sobre ti, pues entonces no hay este cierre de ciclo porque tienes que hacer la acción de este cierre de ciclo. ¿Cómo lo vas a hacer o esta acción? Pues obviamente tienes que empezar a trabajar sobre esas experiencias y que sea más consciente tu actuar, ¿no? Si estás, un ejemplo, una ruptura de pareja, ya se cerró ese ciclo, ya hice ese proceso, entonces cuando yo, vuelvo a tener otra pareja, entonces quiere decir que aprendí de la situación, empiezo a tener mejor comunicación con la persona, empiezo a tomar acuerdos con la persona y entonces quiere decir que vamos a, tomando acción de ese suceso o de esa situación que tuvimos, ¿sale? Por aquí les pongo que hay que fortalecernos y reinventarnos, ¿sale? Hay que fortalecernos y reinventarnos. Muy bien, ¿alguna duda con estos 3 puntos de cómo cerrar ciclos? Ahí no veo manitas levantadas, excelente. Entonces, ahora sí viene esta clave. ¿Cuál es la clave? Pero es que dime, tú me dijiste, el tema era ¿cuál es la clave para cerrar ciclos? Tú me dijiste que me ibas a dar la clave. Pues la clave para cerrar ciclos es la gratitud. La gratitud. Debemos desarrollar esta virtud. Miss Romy nos habla día a día, a día a día de la gratitud. Es muy, muy, muy importante al momento de cerrar un ciclo. Comprender todas las experiencias vividas como algo que se va desarrollando entre nosotros. Esta capacidad de tolerar la frustración, conocernos a nosotros mismos, trabajar en nosotros, ¿sale?
evolucionar, papás. Debemos desarrollar esta virtud que es la gratitud, ¿no? Cuando nosotros empezamos a desarrollar esta virtud, creo que nos empezamos a liberar energía, ¿no? Que queda pues a disposición total de encontrar otro ideal, otro comienzo. Agradezco por esto que pasó, por esto que viví, porque ahora soy una persona diferente, porque ahora me acepté, ¿no? Sabía que esta experiencia tenía que pasarla y entonces voy actuando con gratitud. Conmigo mismo. Tengo que empezar conmigo a dar esa gratitud, ¿sale? Para que después, entonces, ahora sí pueda concederlo o pueda verlo en los demás. Entonces, es inevitable a veces, lo sé, es inevitable a veces voltear a lo que fue, pero agradecer por lo vivido, por la experiencia, reinventarnos, creo que es fenomenal. Así que esta es la clave principal para cerrar un ciclo. La gratitud nos aleja de todo tipo de limitaciones y nos impulsa a crecer desde el interior. Tenemos que ser muy agradecidos con nosotros mismos. Parte de esta salud emocional es estar y siempre poder contar aquellas historias de manera fluida. Sabemos que tienen matices estos sucesos, estas experiencias, que ciclo a ciclo pues se van dejando, ¿no? Se van dejando algunos capítulos, pero que estos capítulos pues van formando una continua experiencia, un continuo aprendizaje que se seguirá desarrollando con la gratitud, ¿no? Hacia lo que fue, pero sobre todo hacia lo que vendrá, porque hay que vivir nuestro presente, ¿no? Hay que vivir nuestro presente en esta parte de lo que es la gratitud. Y pues voy a cerrar este taller con esta frase que dice: aprender a vivir con lo que pasó y acabar con el querer que las cosas hubieran sido de otra manera, nos va a ayudar a cerrar nuestros ciclos. Nos va a ayudar a cerrar nuestros ciclos. No se olviden de esta clave, de la clave para cerrar ciclos, que es la gratitud. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no les haya quedado como muy claro. Ok, al parecer todo está dentro de. Pues muchísimas gracias, papá. Saben que estamos aquí para apoyarlos, para cualquier asesoría, cualquier situación emocional, pues podemos apoyarlos incondicionalmente. Lo saben, esta parte del área de psicopedagogía, saben que contamos con todo un equipo de psicólogos que podemos en esta parte pues entrar con ustedes, si no es con una servidora, con mi Romy, con la licenciada Ilse, con el licenciado Marco, la licenciada Irene, que contamos con este equipo de profesionales en la salud mental. Fue un gusto para mí estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Soy la licenciada Sujei Jiménez y pues que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestros talleres que queremos aportarles. Cualquier situación que se haya quedado ahí de ya me quedé en el segundo, búsquennos y entonces les ayudamos a darles el empujón. Les damos el empujón. Muchísimas gracias, Angélica. Muchas gracias, mamita de Máximo. Buenos días. Muchas gracias, mamita de Luis, por estar aquí con nosotros. Bonito día. Muy buen día a todos. Bonito día. Muchas gracias, Misu. Gracias. Tuvimos fallas, Su, en la transmisión por audio, fíjate. Pero estamos grabando y entonces esto lo vamos a poder linkear con YouTube. Por si ahí algo nos perdimos, bueno, pues
ahí, por allá hablamos. Muchas gracias. Bonito día. Excelente fin de semana. Gracias. Gracias. Buen día para todos. Buen día, gracias. Muchas gracias. Gracias, mamita de Santi. No, tú como siempre, un hit, exitazo. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Bye, bye. Gracias, buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día.